Mis queridos hermanos de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, aquí en la ciudad de Lanham, y donde quiera que nos escuchen, hermanos, como pastor de la iglesia, quiero informarles oficialmente que uno de nuestros amados hermanos cerró sus ojos en la esperanza de la fe. Nuestro hermano Jesús, esposo de nuestra hermana Rosalinda, luchó contra el virus y poco a poco su vida se fue apagando. Oramos, se ayunó, se pidió un milagro, pero el Señor nos contestó diciéndonos: la hora de Él ha llegado. Nada más. No es castigo en ningún momento. Desde hace muchísimos años atrás han existido cataclismos, terremotos terribles, ciclones, etc. Entonces las pandemias es a causa del pecado original, cuando Dios dijo a Adán: maldita será la tierra, espinos y cardos te producirá. Ese tema lo tenemos que analizar. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuidado en culpar a Dios, cuidado, tenemos que entenderlo. Pero esa es la consecuencia del pecado original. Así que no es que el hermano haya pecado y por eso él se murió, no. Tenemos 3 hermanos en el distrito noreste que se nos han adelantado, sencillamente, se adelantaron. Nosotros no quisiéramos que se adelantaran, pero tus días están contados, dice la palabra. Así que le llegaron el fin de sus días a nuestro hermano Jesús y cerró sus ojos, dejó de sufrir. Y sabemos por la promesa que se levantará cuando venga Jesús y verá la gloria del Señor, juntamente con su esposa, con sus hijos. Esa es nuestra fe y es nuestra esperanza. Así que, hermanos, muchos ya lo sabían, otros aún tal vez no lo sabían, reciban este anuncio oficialmente de parte del pastor de la iglesia. Y a la vez quiero agradecer profundamente su colaboración económica, ese consuelo que ustedes han brindado a nuestra hermana, y todos hemos brindado ese consuelo a nuestra hermana. Hemos estado a la par de ella y ella está muy agradecida, y a través de mí agradece a toda la iglesia ese amor que le han brindado. Muchas gracias. Muchas hermanas le llevaban el alimento a su casa, a esta familia, y muchas cosas se hicieron. Y hermana que le acompañó para ver a su esposo al último momento, nuestra hermana Andrea y nuestro hermano Chávez. Dios los bendiga, hermanos. Una gran labor la que hicieron, y yo sé que ya han recibido esa bendición. Y todos los que han brindado esa colaboración, Dios los bendiga, hermanos. Eso es precisamente el verdadero amor, el amor de Dios. Así que muchas gracias. Jóvenes que están ayudando también a repartir víveres, a repartir asistencia a muchos hogares, aunque no sean de la iglesia, le han llevado alimento. Claro, porque son nuestros prójimos y también los amamos. Así que, muchachos que están en toda la fuerza de juventud, Dios los bendiga. Muchas gracias. Los admiro. Y todas las demás hermanas y hermanos también, que no son jóvenes, ya son adultos, pero que también han brindado alimento, han salido llevando el alimento. Que Dios me los bendiga, hermanos, en gran manera. Así que vamos a dar gracias a Dios por esto. Nuestro Padre, yo te agradezco en el nombre de Cristo Jesús por toda esta multitud de hermanos que han dado su corazón, que materialmente han colaborado también, pero han brindado el verdadero amor. Yo te pido en el nombre de Cristo, les recompensas, les pagues con fruto de tu Espíritu Santo. Amor, ágape, amor tuyo, el gozo de tu Espíritu Santo y la paz de Jesucristo. Y las demás cosas, tu palabra dice, vienen por añadidura, y tú las mandas, Padre. Y yo sé que las mandas en abundancia. Muchas gracias.
Te lo agradecemos todo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Paz a vosotros. Esas canciones confortan, nos llenan de fortaleza porque son para el Señor y en el Señor. Triste saber que el pasado no volverá. ¿De quién te recuerdas, mi hermano? ¿Lo recuerdas?
momentos tal vez que nos llenaron de felicidad. ¿Recuerdan al hermano Reuto? ¿Lo recuerdan? Si estamos acá, A la hermana Tulita, ¿quién se acuerda de la hermana Tulita? si mañana tal vez Muchos en hermanos. otro lugar, Algunos quizás al hermano Goyito, ¿se acuerdan de él? siempre ¿Cuántos será hermanos? que busque La hermana Carmencita Argueta, ¿se acuerdan de ella? Claro que sí. y si mañana tal vez no me encuentran, busquen en su corazón, pues tal vez allí se encuentre un recuerdo de mí. Y si algún día estuvimos juntos y la distancia nos separó, nos sigue uniendo la fe y un espíritu en Dios. Yo siempre lo llevo presente, cómo olvidar la ocasión que en ciertos lugares unidos cantamos a Dios canciones de amor, canciones de amor. Oh, 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 canciones de amor. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. ¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? Que sin merecer dio su sangre, ni las voces de 1,000,000 de ángeles expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria.
Paz, hermanos. Espero que hayan tenido un lindo despertar en el nombre de Jesús y que también tengan un corazón dispuesto para que juntos podamos aprender de la poderosa palabra de nuestro Dios. Esta mañana aprenderemos acerca de la maldición que fue echada por el Padre sobre Cristo por amor a nosotros. La lección que vamos a estudiar es la lección número 8, que se intitula Hecho maldición. Oremos a nuestro Padre. Padre, te damos gracias por permitirnos el honor de poder ser tus hijos y de poder estar delante de tu presencia por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Te suplicamos, Dios, por favor, en ese nombre que es sobre todo nombre, Padre, que todo, Padre, lo que pueda estorbar, Padre Santo, Dios, el fluir de tu Espíritu, Divino Dios, lo que pueda estorbar, Padre, que las personas que estén escuchando eso, cualquier persona, Padre, pueda comprender, Divino Dios, tu palabra, que tu Espíritu Santo, Padre, y el poder de tu palabra penetren todas tinieblas, Divino Dios, y que tu luz divina penetre y entre, Señor, porque tú eres luz y ninguna tinieblas hay en ti, Divino Señor. Gracias por ser nuestra luz y nuestra salvación. Bendito y alabado seas. En el nombre de Jesús recibe la gloria, Dios. Amén. Vamos a definir la palabra maldición. Maldición es igual a abominar o maldecir severamente. Vamos a ver 4 palabras clave para esta lección, que son pecado, cargar, penalidad, cruz. Vamos a comenzar leyendo en la página número 27, en el tercer párrafo de nuestras escuelitas. Así es que por favor, los que tengan escuelas, si la pueden abrir por favor en su página 27 y vamos a ver el tercer párrafo. Vamos a empezar. Dice, el misterioso plan de Dios ya había sido anunciado por el profeta Isaías. Si no fue reconocido en ese momento por los devastados seguidores de Jesús, un siervo justo vendría y el Señor depositaría sobre él la iniquidad de todos nosotros. Él cargaría con nuestras enfermedades y tristeza. Él llevaría nuestras iniquidad y nuestro pecado. Aunque siendo un cordero inocente, Él sería herido por nuestras transgresiones. Una ofrenda por el pecado. Mediante su acto intercesor, la justificación y la vida vinieron a nosotros. Una gran bendición. Ahora vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en el profeta Isaías, en el capítulo 53, y vamos a leer del verso 4 hasta el verso 12. Dice la palabra en el verso 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él
y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Entonces aquí vamos a ver dos cosas. Primero, la carga que fue depositada por nuestro Padre en el Señor Jesucristo. Y luego vamos a ver la penalidad que Él tuvo que pagar por nuestros pecados. Entonces, aquí vemos nosotros, por ejemplo, en el verso 4, vemos que nuestras enfermedades cayeron sobre Él. Nuestros dolores cayeron sobre Él. De acuerdo al verso 6, todos nuestros pecados cayeron sobre Él. El verso 8, nuestra rebelión cayó sobre Él. Y también nuestras tristezas cayeron sobre Él. Entonces, ¿pueden ustedes imaginarse cómo se ha de haber sentido el Señor con que todo el pecado de toda la humanidad fuera depositado sobre Él, siendo Él puro y santo, sin ningún pecado? Vino a ser como alguien feo en la presencia del Señor, porque el pecado es lo que separa al hombre de Dios, y Jesús sabía eso. Sin embargo, por amor a nosotros, Él permitió, Él vino voluntariamente para que el Padre echara todo eso sobre Él, porque Él quería nuestra redención. Ahora, vamos a ver que Él, dice la palabra en el verso 4, que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, ¿pueden ustedes imaginar las personas que estaban ahí cuando crucificaron al Señor? Ellos estaban viendo que era en realidad la mano de Dios contra Él. Era la asunción que ellos estaban haciendo en sus mentes, pero eso no era así. Él lo estaba haciendo por amor a ti y a mí, por amor a nosotros. Él estaba haciendo eso. Ahora, ¿qué dice la palabra? Esa era la parte de echarse todo. Ahora, como Él se echó todo eso sobre su vida, permitió que el Padre le echara todo eso a Él, ahora Él es culpable. La paga del pecado es muerte. Pero no solamente eso, antes de que llegara a ese momento de tener que pagar con su propia vida, la palabra de Dios dice en el verso 5 que Él fue, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Entonces, esta palabra herido aquí es igual a perforado,
a ser penetrado, pasado del otro lado. Y fue clavado en sus pies y clavado en sus manos también, perforado. Entonces, dice también la palabra de nuestro Dios aquí. Dice, fue molido por nuestros pecados. Es decir, sufrió en una manera espantosa, grande y terrible para pagar ahora el castigo de nuestros pecados. Y dice la palabra de nuestro Dios que Él también fue angustiado, de acuerdo al verso 7, angustiado Él y afligido. Y dice, y no abrió su boca, y fue llevado al matadero, como oveja delante de sus transguiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces Él, cuando viene y lo agarra, ahora porque es culpable, ahora Él va hacia la crucifixión, pero no abrió su boca. Él va en silencio, sabiendo a lo que Él venía, a pagar la penalidad de nuestros pecados. Sigue diciendo la palabra, en el verso 9 dice, que se dispuso con los impíos su sepultura, siendo Él santo. Lo sepultaron con los impíos. Y dice la palabra de nuestro Dios que aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, ni una sola de sus palabras tuvieron falsedad, tuvieron mentira, tuvieron hipocresía. Era algo perfecto, maravillosamente en la presencia de nuestro Padre en obediencia. Y dice la palabra que aunque esa era la condición de Él en sí, pero como Él se quiso pagar la penalidad del pecado, entonces dice la palabra, con todo esto en el verso 10, Jehová quiso quebrantarlo, es decir, desmenuzarlo, sujetándole a padecimiento. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Llegó a la conclusión de poner su vida en expiación por nuestros pecados. Esa era la penalidad del pecado, con su propia vida. Ahora, hermanos, vamos a hacer una demostración con algo físico de algo espiritual, algo visual, para que podamos entender mejor. Aunque parezca risible para algunos, pero vamos a asumir que esto, blanco, significa la pureza y la blancura del Señor. Pero dice la palabra que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y entonces ya Él viene y queda completamente diferente. Y Él hizo esto por amor a nosotros. Él permitió que el Padre echara todo eso. Pero vamos a ver qué dice la Escritura al respecto. ¿Qué fue lo primero que Dios vino y echó? Voy a abrir esto como un símbolo de la enfermedad. Como un símbolo de la enfermedad. Vamos a ver. Como un símbolo de la enfermedad. Entonces, vemos nosotros aquí, ¿qué clase de
enfermedades hay, como el SIDA, el cáncer, el Parkinson y tantas otras enfermedades que hay, todo fue echado sobre el Señor. Ahora, vamos a ver qué más fue echado sobre Él, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios que estamos viendo. Dice que el dolor, esto simboliza como un símbolo del dolor. Como un símbolo del dolor. Toda clase de dolor, el Padre vino y lo depositó sobre su Hijo, sobre Cristo. Entonces, vemos nosotros aquí que qué dolor físico puede ser en nuestro cuerpo o dolor emocional a causa del pecado. Todo esto está echado sobre el Señor. Y ahora vamos a ver también qué más. Dice que nuestras tristezas fueron echadas también sobre Él. Un segundito. Esto simboliza nuestras tristezas. Todas nuestras tristezas echadas sobre Él. Mire entonces. Y tristeza, ¿por qué? Por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de un trabajo, o por la pérdida de algo que es importante para nosotros en nuestras vidas. Entonces, también dice la palabra que Dios vino y echó sobre Él también nuestros pecados. Él vino y lo echó sobre nosotros también, sobre el Señor. Todos nuestros pecados, Él vino y lo echó sobre el Señor. Entonces, vemos nosotros, hermanos, qué clase de pecados echó el Padre sobre su Hijo Cristo. Fornicación, adulterio, egolatría, envidia, avaricia, robo, mentiras, falsedades y toda clase, hermanos, de pecado. Todo fue echado sobre nuestro Señor. Imagínense también el lesbianismo, homosexualismo, todo eso fue echado sobre el Señor. Los pecados de toda la humanidad. Se puede imaginar cuánta presión el Hijo de Dios estaba sintiendo al todo eso caerle sobre Él, que el Padre le estaba echando. Y esto vamos a usar como una manera, un simbolismo de nuestras rebeliones. Nuestras rebeliones. Nuestras rebeliones. Entonces, rebeliones, hermanos, ¿de qué? Rebeliones en nuestra adolescencia, en nuestra juventud. Y desafortunadamente, aún siendo ya adultos y aún siendo una persona ya mayor, todavía rebelde contra los mandamientos del Señor y contra la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y también, por último, vamos a ver cómo el Padre también vino y le permitió que Él muriera también
y que experimentara la muerte. Dice, hecho maldición. Hecho. Entonces, hecho, nosotros no sabemos cómo Él llegó a ser pecado por nosotros. Como dice la palabra de Dios, que Él, el que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. No sabemos cómo pasó. Pero una cosa sí, estamos muy claros, es que aunque todo esto cayó sobre Él, todavía Él permaneció puro y santo. Aún bajo toda esa presión y toda circunstancia, Él no pecó. La esencia de quien Él es se mantuvo íntegra, se mantuvo sin mancha. Ese es nuestro Jesús. Ahora bien, la palabra de Dios dice también que Él, dice, fue herido. Lo que Él tenía que pagar, la penalidad por el pecado. Él fue herido. Esa palabra herido, dijimos que significaba perforado, hasta ser pasado del otro lado, así. Entonces, Él fue perforado para pagar por nuestros pecados. Hermanos, la penalidad del pecado, Él tenía que pagarla. Entonces, todo esto pasó el Señor. Y por último, hermanos, ya Él quedó, como dicen, desfigurado, quedó quebrantado, quedó, hermanos, todo desmenuzado. Dice, aunque Él no pecó con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento. Y como dice la palabra, contar puedo todos mis huesos. Fue algo espantoso lo que pasó en nuestro Señor para pagar el precio de nuestra redención, de que pudiésemos ser otra vez reconciliados con Dios nuestro Padre. Hay poder en el Señor y bendecimos su maravilloso y glorioso nombre. Esto es una manera visual para poder ilustrar lo que nuestro Señor sufrió por nosotros, lo que Él sufrió por nosotros. Así es que, denme un segundito y ya mismo vamos a seguir con la explicación en el nombre de Jesús. Entonces, mire. Entonces ahora vamos a poner esto aquí. Entonces vamos a... Vamos a ver ahora en la página 29 de la escuela. Vamos a ver y vamos a leer en esta parte. Ahora, en el primer párrafo, ahora se hace claro cómo nuestro amoroso y santo Dios reconcilió el intratable problema que separaba a la creación de Él. Porque ya ahora Jesús permitió que el Padre le echara todos nuestros pecados y Él pagó la penalidad del pecado. Él demostró su santo amor al tomar el pecado y la maldición sobre sí mismo, condenando y destruyendo a ambos
Vamos a ver Romanos capítulo 8 y el verso 3. Romanos capítulo 8, y el verso 3, dice la palabra de nuestro Dios. Porque lo que era imposible para la ley nunca pudo lograr que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, porque Él pudo vencer el pecado, hermanos. Y entonces Dios destruyó, condenó el pecado, condenó la maldición, lo que Él se había convertido en llegar a ser ahora maldito por nosotros, en alguien aborrecible, abominable. Él todavía lo pudo eso condenar en la misma carne del Señor, porque Él obedeció perfectamente la palabra de nuestro Dios. Seguimos leyendo en esta misma parte, en la última parte del párrafo 2 de la página 28. Dice, Dios lo hizo por amor a nosotros, extendiendo el perdón y la justicia y restaurando la bendición y la vida. Es algo maravilloso lo que el Señor pudo hacer, lo que Él pudo lograr por nosotros. Pudo lograr que la bendición fuera restaurada nuevamente. ¿La bendición de qué? La bendición de estar en comunión con nuestro Dios. La comunión, la bendición de nosotros estar ahora vivos espiritualmente, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora a través de que Él se echó todos nuestros pecados, el Padre echó todos los pecados y Él pagó la penalidad por ello, trajo para nosotros resurrección espiritual, primeramente para nosotros. Y un día traerá para nosotros la resurrección física de nuestros cuerpos también, porque Jesús venció con poder. Bendito sea nuestro Dios. Dice entonces la palabra en 1 de Pedro 2 y el verso 24. Mire que dice la palabra de nuestro Dios. 1 de Pedro 2 y el verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, hermanos, ¿qué vemos aquí en esta parte? Que ahora Jesús viene y murió en el madero para que nosotros ahora, estando muertos ahora a la vida que llevábamos, ahora vivamos a la justicia. Dice, y por cuya herida nosotros fuimos curados, fuimos sanados. Entonces, ¿qué implica esto ahora para nosotros? Que no importa qué enfermedad venga a nosotros, Jesús ya llevó nuestras enfermedades. Y ahora por las heridas de Él, por lo que Él pagó en esa cruz del Calvario, hay sanidad para cualquiera de nosotros de acuerdo a la gracia y a la misericordia de nuestro Dios. Y de acuerdo a la voluntad de Él para nuestras vidas. Viene la sanidad y tenemos a un Cristo sanador como resultado. La bendición ha sido restaurada por lo que Él hizo. La maravillosa gracia de Dios en Cristo, seguimos leyendo en el cuarto párrafo ahora, la maravillosa gracia de Dios en Cristo, Padre amoroso y príncipe de paz, es un regalo casi incomprensible que reconcilia y transforma al mundo cuando ésta se recibe con fe. Entonces la gracia de Dios la podemos recibir por fe en nuestras vidas. Y cuando la recibimos, esa gracia nos reconcilia con Dios y va transformando nuestras vidas. Y ya somos uno que ha sido sacado, llamado afuera del mundo para venir a ser parte de la iglesia de nuestro Dios.
sigue diciendo, donde el pecado trae dolor, Jesús lo lleva sobre él. Cualquier pecado que te está trayendo dolor, viene el Señor y lo lleva sobre él. Solamente hay que venir a él. Donde trae tristeza, Jesús la carga esa tristeza. Entonces vemos que nosotros tenemos un lugar, no solo un lugar, sino a alguien especial que puede tomar nuestra tristeza, puede tomar tu tristeza. Nosotros vamos a experimentar tristeza en esta vida por una o por otra circunstancia, pero vemos nosotros aquí que tenemos quien nos puede ayudar con nuestra tristeza, que es el Señor Jesús. Donde hay alienación, es decir, cuando una persona, en este caso para un creyente, ha perdido su identidad, el individuo viene y suprime su personalidad y se vuelve maleable a lo que el mundo externo le indica y propone. Entonces la persona vino y se alejó del Señor y ya perdió su identidad y él mismo suprime eso, lo que Dios le puso a él y lo suprime. Dice, Jesús viene y lo carga sobre sí mismo. Jesús lo toma como aquel buen pastor que dice que las 99 ovejas la dejó en el desierto y se fue a buscar esa una que se le había perdido. Y cuando la halla gozoso, la pone sobre sus hombros y la trae para celebrar. Sigue diciendo aquí, donde trae maldición, Jesús se convierte en ella. Donde el pecado trae muerte, Él la toma y muere por nosotros en nuestro lugar, una muerte sustitutiva. Cualquiera que sea la penalidad que el pecado imponga sobre nosotros, Dios en Cristo dice, yo la llevaré por ti. ¿No es una bendición tan grande de tener un Padre amoroso así como el que nosotros tenemos, que puede hacer una obra tan maravillosa y especial? Yo lo llevo por ti. Tú no tienes que llevar la penalidad del pecado sobre tu vida. Hay alguien que la ha llevado por ti. En la cruz, seguimos leyendo el último párrafo de la escuela, en la cruz, todos los pecados del mundo, juntos con sus maldiciones, se juntan y son puestos sobre el Hijo de Dios. Ahí en la cruz, Él los asume totalmente, los condena completamente y reconcilia todo con el Padre. Amén. Entonces, hermanos, ustedes pueden ver, todo fue clavado ahí, en esa cruz del Calvario. Vamos a ver Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y el verso 13 hasta el verso 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, hermanos. Todo lo que había en contra de nosotros, el Señor lo clavó en la cruz. Y despojando a todo principado y a toda potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay poder en el Señor Jesús y en su sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Vamos a ver donde dice responda. En la página 28 dice, la última parte en esa sesión de responda, dice, el punto de enfoque y culminación de los 4 evangelios es la cruz de Cristo.
El misterioso plan de Dios ya había sido anunciado por el profeta Isaías. Y la pregunta número 3 de responda: Dios toma el pecado y la maldición sobre sí mismo, condenando y destruyendo a ambos por ese sacrificio poderoso de aquel que vive y permanece para siempre. Aunque participó de la muerte, dice, solamente lo hizo para destruir al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Pero en realidad, él participó de ella, pero la muerte nunca tuvo autoridad sobre él. Y por eso, ¿por qué? Porque él nunca pecó. Y entonces el Padre le levantó glorioso, invicto, al tercer día. Y nosotros también resucitaremos de igual manera en el día aquel, cuando Él venga. Es una bendición grande de tener a Jesús, el que, siendo santo y sin mancha, fue hecho pecado por nosotros. Fue hecho maldición por nosotros. Fue hecho en una manera aborrecible, abominable, por todo el pecado sobre su vida. Ahora, dice, por ejemplo, vamos a ir de una vez a donde dice, resúmala, a resumir la escuela, usando las 4 palabras claves, resuma esta lección. Y nosotros podíamos resumirla así, en el nombre del Señor. Aunque nuestros pecados fueron tan abominables, Jesucristo lo pudo cargar y pagar nuestra penalidad en la cruz del Calvario, trayéndonos salvación y redención, reconciliación para con el Padre. Ahora dice, aplíquela. Comience con una oración de clausura, lo cual vamos a hacer en un minuto, en unos minutitos vamos a hacerlo. Cuán abrumador, dice, y humillante es considerar el precio que el Padre y el Hijo pagaron por nuestra reconciliación, nuestra deuda que teníamos pendiente y su dádiva, su regalo para con nosotros. Dice, aparte esta semana para entender mejor esta gracia, cómo es que Dios nos ha bendecido de una manera tan grande y por qué Él nos ha amado tanto que prefirió dar a su único Hijo que muriera en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Y cómo esta le está transformando a usted específicamente. Nosotros podemos ver cómo Dios nos encontró y cómo ahora Él ha venido transformando nuestro ser poco a poco. Ha venido cambiándonos de acuerdo a su gracia divina. Y yo te invito a que tú, hermano, veas, por ejemplo, cómo Dios te ha dado victorias sobre el pecado. Y como Dios destruyó el pecado, lo condenó al pecado en la carne de Cristo, el pecado ahora no tiene autoridad sobre nosotros, los hijos de Dios. Y esa es una bendición grande. Él nos ha dado esa victoria. Y también te invito a que mires en tu vida alguna área de tu vida que necesite ser transformada, que también vengas y la deposites a los pies de Cristo para que Él tome el control sobre esta situación. Así es que bendito sea nuestro Dios por su amor y su gracia, hecho maldición por nosotros para restaurar la justicia y la vida para nosotros. Y la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque esa cruz fue vista por muchos como una locura y sigue siendo visto como una locura hoy en día para los que se pierden,
Pero para nosotros los que creemos, esa minoría que creemos, es salvación para nosotros en el nombre de Jesús. Ha sido lo que Cristo hizo en esa cruz del Calvario. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos el honor de poder, Padre, hablar tu gloriosa y poderosa palabra. Y no solo hablarla, sino por la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, poder vivirla también, Señor. Aunque nos hace falta mucho, y tú lo sabes, Señor, en muchas cosas. Pero nuestras vidas están abiertas, accesibles a ti, divino Dios, para que tú sigas trabajando en cada uno de nosotros, Señor, y la imagen de Jesús se vaya mostrando en cada uno de nosotros, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Padre, por la obra maravillosa que has hecho en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Paz, hermanos. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria, majestad. Señor, Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llena
gloria y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y majestad. Bendito Salvador,